La luz del teléfono iluminó mi rostro en la oscuridad de mi pequeña sala. Era un mensaje de mi hija Flavia. Mi corazón se aceleró como cada vez que veía su nombre en la pantalla, esperando siempre esas palabras que nunca llegaban. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez me diría que me extrañaba, que quería que estuviéramos juntas en Navidad como antes. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Las letras aparecieron una por una, como pequeñas piedras cayendo en mi estómago. Mamá, hemos decidido que la cena de Navidad será solo para la familia directa. Tú ya no formas parte de nuestros planes. Busca otro lugar donde pasar la noche. No queremos drama ni lágrimas. Es mejor así. Leí las palabras 3 veces, 4 veces. Como si al leerlas una vez más pudieran cambiar de significado, como si pudieran transformarse en algo menos cruel. Pero ahí estaban, frías y definitivas como el hielo que se formaba en mi ventana. 70 años de vida. 70 años cuidando, amando, sacrificándome. Y esto era lo que recibía a cambio. Un mensaje de texto. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Me quedé ahí, inmóvil en mi sillón gastado, sintiendo como el silencio de mi departamento se volvía más pesado. El árbol de Navidad que había armado con tanto cariño, parecía burlarse de mí desde su rincón. Cada luz parpadeante era como una pequeña herida que se abría en mi pecho. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una injusticia tan profunda que me cortaba la respiración. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, pudiera ser tan cruel? Recordé cuando Flavia era pequeña y se enfermó de neumonía. Yo no me moví de su cama durante una semana entera. No comí, apenas dormí, solo estuve ahí, cuidándola, asegurándome de que supiera que nunca estaría sola. Le prometí que siempre estaríamos juntas, que nada ni nadie podría separarnos. Qué mentirosa había sido sin saberlo. El teléfono vibró otra vez. Era Rafaela, mi nieta. Abuela, lo siento mucho. Traté de convencer a mamá, pero ya sabes cómo es. Dice que necesita espacio, que las cosas han estado tensas. No puedo ir contra ella, espero que entiendas. Te amo, pero no puedo hacer nada. Entienda. Qué palabra más vacía. Como si entender hiciera que doliera menos. Como si entender pudiera llenar el vacío que ahora crecía en mi pecho como un agujero sin fondo. Después llegó el mensaje de Florencio, mi yerno. Elsa, sabes que te aprecio mucho, pero Flavia está muy estresada últimamente. Mejor dejemos que se calmen las aguas. Tal vez el año que viene las cosas sean diferentes. El año que viene. Como si yo fuera un problema que se resolvía con tiempo, como si mi corazón roto fuera algo que podía esperar hasta que a ellos les conviniera recordar que existo. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Afuera, las familias caminaban por la calle con bolsas de regalos, con sonrisas y abrazos. Los niños corrían con gorros navideños, sus voces llenando el aire frío con risas que atravesaban el cristal como pequeñas promesas de felicidad. El mundo seguía girando, lleno de amor y celebración, mientras yo me quedaba aquí, mirando desde afuera como una extraña en mi propia vida. Tomé mi taza de café frío y la sostuve entre mis manos. El líquido ya no tenía sabor, igual que todo en estos días. Todo se había vuelto gris, sin color, sin sabor, sin propósito. Cada mañana me levantaba preguntándome para qué, cada noche me acostaba sintiéndome más invisible que el día anterior. Pero había algo que Flavia no sabía. Algo que ninguno de ellos sabía. Mientras me veían como una mujer vieja y olvidada, como una carga que preferían evitar, yo guardaba secretos que podrían cambiar todo. Secretos que había construido en silencio durante años, mientras ellos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para fijarse en mí. El restaurante Villas. Había escuchado por casualidad cuando Rafaela hablaba por teléfono sobre los planes familiares. Papá ya hizo la reserva en Villas para las 9, había dicho. Será perfecto, el lugar más exclusivo de la ciudad. Qué ironía más amarga del destino. Si supieran quién había invertido cada dólar de sus ahorros para crear ese espacio. Si supieran quién había trabajado día y noche durante 5 años para convertir ese lugar en el más codiciado de toda la ciudad. Si supieran que mientras ellos me veían como una mujer sin importancia,
Yo era la dueña del lugar donde planeaban celebrar su perfecta cena familiar sin mí. Pero no sabían nada. Para ellos yo seguía siendo solo mamá, solo abuela, solo una mujer que había perdido su lugar en el mundo. Una mujer que podían descartar con un mensaje de texto, que podían borrar de sus vidas como si nunca hubiera existido. Sonreí por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa dulce. Era algo más profundo, más poderoso. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de recordarles a todos quién era realmente Elsa León. Y esta Navidad iba a ser muy diferente a lo que ellos imaginaban. La mañana siguiente desperté con los ojos hinchados, pero con una claridad mental que no había sentido en meses. Me preparé mi café como siempre, pero esta vez tenía un propósito diferente. Necesitaba entender exactamente qué pensaba mi familia de mí, cómo me veían realmente. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hermana Luisa. Elsa, me enteré de lo que pasó con Flavia. Mira, yo entiendo su punto de vista. Tú sabes que últimamente has estado un poco complicada. Tal vez sea mejor que te tomes un tiempo para reflexionar sobre tu actitud. Mi actitud. Como si el problema fuera yo. Como si pedir un poco de respeto y cariño fuera algo complicado. Además, continuó Luisa con esa voz condescendiente que tanto odiaba, no es que tengas mucho que aportar a las reuniones familiares. Sin trabajo, sin dinero propio, viviendo en ese departamento tan pequeño. Los chicos necesitan ejemplos de éxito. ¿Entiendes? Colgué sin decir una palabra. Mis manos temblaban, pero no de tristeza esta vez. Era rabia pura. Una hora después sonó el teléfono otra vez. Era mi primo Eusebio. Prima, escuché lo que pasó. Mira, yo siempre te he tenido cariño, pero tienes que ser realista. Flavia tiene una carrera exitosa, una familia próspera. Florencio maneja un negocio importante. Ellos se mueven en círculos sociales diferentes ahora. No es personal, es solo que las cosas cambian. Las cosas cambian. Qué fácil era decir eso cuando no eras tú quien quedaba atrás. Tal vez podrías buscar algunas actividades para personas de tu edad, sugirió con falsa gentileza. Hay centros comunitarios muy buenos. Podrías hacer amigas, mantenerte ocupada. No puedes depender de la familia para toda tu felicidad. Dependía de la familia. Esa era mi imagen para todos ellos. Una mujer dependiente, necesitada, sin recursos propios. Una carga emocional que ya no querían sostener. Después de colgar, me senté en mi mesa de la cocina y saqué un folder que guardaba en el cajón más secreto de mi armario. Dentro estaban los documentos que nadie más había visto jamás. Los contratos de compra, las escrituras, los estados financieros, todo lo que probaba la verdad que había mantenido oculta durante años. En 2018, cuando heredé el dinero de mi madre, no se lo dije a nadie. Ni a Flavia, ni a mi hermana, ni a nadie. Todos pensaron que el dinero se había perdido en deudas médicas. Pero yo lo había invertido inteligentemente, silenciosamente. Primero compré el edificio donde funcionaba un pequeño restaurante en quiebra. Nadie sabía que la dulce señora Elsa León era la nueva propietaria. Contraté a los mejores chefs, renovamos todo el lugar, creamos un menú exclusivo. En 3 años, Villa se había convertido en el restaurante más prestigioso de la ciudad. Las ganancias habían sido extraordinarias. Más de $2 millones en mi cuenta bancaria. Propiedades, inversiones, un patrimonio que crecía mes a mes mientras mi familia me veía como una mujer sin recursos. ¿Por qué había mantenido el secreto? Al principio pensé que sería una sorpresa maravillosa para más adelante. Imaginaba el momento en que les contaría, cómo se sentirían orgullosos de mí, cómo me verían con nuevos ojos. Pero los años pasaron y me di cuenta de algo terrible. Cuando tenía dinero y éxito, nadie se acercaba por amor genuino. Cuando aparentaba no tener nada, podía ver las verdaderas intenciones de cada persona. Y lo que había visto me había roto el corazón. Mi hija no me llamaba para saber cómo estaba. Me llamaba solo cuando necesitaba que cuidara a Rafaela. Mi hermana no me visitaba por cariño, sino porque necesitaba a alguien que la escuchara quejarse de su matrimonio. Mis primos me toleraban en las reuniones familiares, pero nunca me incluían en los planes importantes. Para todos ellos, yo era la pariente pobre, la que había fracasado en la vida.
la que no había sabido construir nada después de la muerte de mi esposo, la que vivía de una pensión miserable en un departamento pequeño. Si supieran que ese departamento pequeño era una elección, que podría estar viviendo en una mansión si quisiera, que los $500 que gastaba al mes en gastos personales eran menos del 1% de mis ingresos mensuales. Pero había decidido mantener las apariencias. Quería saber quién me amaba realmente, quién se preocupaba por Elsa la persona, no por Elsa la mujer con dinero. El resultado había sido devastador. Ni siquiera mi propia hija había pasado la prueba. Abrí mi laptop y revisé los reportes financieros de Villas. Todo marchaba perfectamente. La reserva para esta noche estaba confirmada. Mesa para 13 personas a las 9 de la noche, a nombre de Florencio Zamora. El depósito había sido de $500. Sonreí amargamente. Mi yerno había hecho un gran esfuerzo económico para impresionar a la familia con esa cena. Villas no era barato. Una cena para 13 personas allí podría costar fácilmente $3,000. Y todo ese dinero iría a parar a mi cuenta bancaria, mientras ellos celebraban mi ausencia. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Tomé mi teléfono y marqué el número de Nilda Saucedo, la gerente que había contratado para Villas. Ella era la única persona que conocía mi verdadera identidad como dueña del restaurante. Buenos días, Nilda. Habla Elsa León. Señora León. Qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Muy bien, querida. Necesito preguntarte algo sobre la reserva de esta noche. La mesa de las 9, a nombre de Florencio Zamora. Sí, señora. Todo está preparado perfectamente. Es una mesa muy especial, la mejor ubicación del restaurante. Por supuesto que era especial. Mi familia siempre exigía lo mejor, aunque no supieran que me le estaban pidiendo a mí. Nilda, necesito que me hagas un favor muy importante. Y que mantengas absoluta confidencialidad sobre lo que voy a pedirte. Por supuesto, señora León. Usted sabe que puede confiar en mí completamente. Era hora de que mi familia aprendiera una lección que nunca olvidarían. Una lección sobre respeto, sobre familia, sobre no juzgar a las personas por las apariencias, y sobre las consecuencias de romper el corazón de Elsa León. Después de colgar con Nilda, me quedé sentada en mi mesa de cocina, mirando la foto familiar que tenía sobre el mantel. Era de la Navidad del año pasado. Todos sonreían, abrazados, felices. Yo estaba en una esquina, casi cortada de la imagen, como si fuera un accesorio que alguien había olvidado sacar de la foto. Mi teléfono comenzó a vibrar otra vez. Esta vez era un mensaje grupal de la familia. Por supuesto, yo no estaba incluida en el grupo, pero Rafaela me había reenviado la conversación. Chicos, ya confirmé la reserva en Villas para esta noche. Será perfecto sin el drama de mamá, había escrito Flavia. Gracias a Dios, respondió mi hermana Luisa. Las últimas reuniones han sido tan tensas con ella ahí. Siempre con esa cara triste, como si el mundo le debiera algo. Mi cuñado Héctor había agregado, Elsa nunca entendió que ya no estamos en los años 50. Las familias modernas necesitan límites saludables. No podemos cargar con las expectativas emocionales de la generación anterior. Límites saludables. Expectativas emocionales. Qué palabras tan bonitas para describir el abandono. Pero el mensaje que más me dolió fue el de mi sobrino Jaime. Tía Elsa siempre fue un poco intensa. Recuerdo cuando era niño, siempre quería abrazarnos, siempre preguntando cómo estábamos. Ahora entiendo que era porque no tenía su propia vida. Es triste, pero no podemos ser responsables de la felicidad de otras personas. Intensa por preguntar cómo estaban. Intensa por abrazarlos. Intensa por amarlos. Cerré los ojos y respiré profundo. Cada palabra era como una pequeña muerte, como si estuvieran enterrando a la Elsa que había sido abuela, tía, hermana, madre. Como si todos mis años de amor y cuidado fueran una molestia que finalmente habían decidido eliminar. El teléfono sonó. Esta vez era Adelaida, mi sobrina, la hija de Luisa. Tía Elsa, mamá me contó lo que pasó. Mira, yo creo que todos necesitamos un poco de espacio para crecer. Tú has estado muy dependiente emocionalmente de nosotros, y eso no es sano para nadie. ¿Dependiente?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por hablar.
Sí, tía. Siempre llamando, siempre esperando que te invitemos a todo, siempre con esa necesidad de atención. Los psicólogos dicen que las personas mayores a veces desarrollan patrones de comportamiento muy demandantes. Patrones demandantes. Por querer ser parte de su vida. Además, continúa Adelaida, económicamente tampoco puedes contribuir mucho a las reuniones familiares. El año pasado Flavia tuvo que pagar tu parte de la cena de cumpleaños de mamá porque no tenías dinero suficiente. Era cierto. Había dejado que Flavia pagara mi parte. $200 que tenía perfectamente en mi billetera, pero que no saqué porque quería ver si ella lo haría con cariño o con resentimiento. La respuesta había sido dolorosamente clara. Tal vez podrías usar este tiempo para trabajar en ti misma, tía. Hay terapeutas especializados en adultos mayores que se sienten abandonados. No es tu culpa sentirte así, pero tampoco es nuestra responsabilidad arreglarlo. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono durante largo tiempo. Así me veían. Como una mujer desesperada, necesitada, sin recursos, sin propósito, sin valor más allá de ser una carga emocional que ya no querían cargar. Si supieran que la semana pasada había rechazado una oferta de $5 millones por villas. Si supieran que tenía inversiones en 3 ciudades diferentes. Si supieran que el pequeño departamento donde vivía estaba completamente pagado, igual que el auto modesto que manejaba, igual que todos mis gastos. Si supieran que cada vez que había parecido no tener dinero, había sido una prueba para ver si me amaban lo suficiente como para ayudarme sin resentimiento. Una prueba que todos habían reprobado. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me miraba tenía 70 años, pero sus ojos todavía tenían fuego. Su espalda todavía estaba recta. Sus manos todavía eran firmes. Esta mujer había criado 3 hijos prácticamente sola después de que mi esposo muriera. Esta mujer había trabajado dobles turnos durante 15 años para pagar sus estudios universitarios. Esta mujer había construido un imperio empresarial en secreto mientras todos pensaban que era una fracasada. Y esta mujer ya no iba a permitir que la trataran como basura. Regresé a mi mesa y abrí mi laptop otra vez. Entré al sistema interno de villas y revisé todos los detalles de la reserva de esta noche. Mesa número 7, la mejor del restaurante, junto a la ventana que daba al jardín iluminado. Menú especial de temporada, vinos premium, servicio completo. Mi familia había elegido mi restaurante para celebrar mi exclusión. La ironía era tan perfecta que por un momento no supe si reír o llorar. Pero luego recordé las palabras de Flavia en el mensaje grupal: será perfecto sin el drama de mamá. Y decidí que era hora de mostrarles lo que era realmente el drama. Marqué otra vez el número de Nilda. Nilda, soy Elsa otra vez. Necesito que canceles la reserva de las 9. ¿Cancelar, señora León? Pero ya está todo preparado, y es muy tarde para... Nilda, confía en mí. Cancela la reserva. Y cuando llamen preguntando por qué, diles simplemente que hubo un problema con el sistema y que no hay mesas disponibles para esta noche. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora León? Es una reserva muy importante, con depósito pagado. Estoy completamente segura. Y Nilda, esta noche voy a estar cerca del restaurante. Puede que necesite entrar por la puerta trasera. ¿Puedes asegurarte de que esté abierta? Por supuesto, señora. Lo que usted necesite. Colgué y miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. En 5 horas, mi familia llegaría al restaurante esperando su cena perfecta sin mí. Y se iban a llevar la sorpresa más grande de sus vidas. Por primera vez en meses, me sentí completamente viva. A las 6 de la tarde me vestí con mi mejor vestido negro, ese que había comprado hace años pero que rara vez usaba porque no tenía a dónde ir. Me maquillé cuidadosamente, me peiné con elegancia. Si esta iba a ser la noche en que recuperara mi dignidad, iba a estar perfecta. Tomé mi auto y conduje hasta Villas. El restaurante estaba ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad, en un edificio histórico que había costado una fortuna renovar. Cada detalle había sido planeado por mí, cada rincón llevaba mi visión, mi gusto, mi alma. Me estacioné en la calle de enfrente, desde donde tenía una vista perfecta de la entrada principal. Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Eran las 7:30 cuando los primeros miembros de mi familia comenzaron a llegar.
Primero llegó mi hermana Luisa con su esposo Héctor. Los vi caminar hacia la entrada con esa confianza arrogante que siempre tenían cuando iban a lugares caros. Luisa llevaba un vestido que probablemente había costado más de lo que yo aparentaba gastar en un mes entero. 5 minutos después llegó mi sobrino Jaime con su esposa Verónica. Él revisaba su teléfono constantemente, probablemente calculando cuánto le costaría esta cena. Siempre había sido muy cuidadoso con el dinero, especialmente cuando se trataba de gastos familiares. A las 8 menos 10 llegó el auto principal. Flavia bajó del asiento del conductor, seguida por Florencio y Rafaela. Mi hija llevaba ese abrigo rojo que le había regalado para su cumpleaños, cuando todavía pensaba que me amaba. Florencio cargaba una botella de vino caro, probablemente su contribución para impresionar a todos. Los vi entrar al restaurante con esa actitud de superioridad que adoptan las personas cuando van a lugares exclusivos. Como si el dinero que iban a gastar esa noche fuera una demostración de su éxito, de su lugar en el mundo. Si supieran que cada dólar que gastaran iba directamente a mi cuenta bancaria. Esperé exactamente 10 minutos. Los imaginé revisando el menú, ordenando sus bebidas, relajándose en la mesa que yo había elegido personalmente cuando diseñé el restaurante. La mesa junto a la ventana, con vista al jardín iluminado, la más romántica y elegante de todo el lugar. Entonces tomé mi teléfono y llamé a Nilda. «Ya puedes hacerlo», le dije simplemente. «Ahora mismo, señora León». Colgué y esperé. No tuve que esperar mucho. A los 5 minutos vi a Nilda acercándose a la mesa de mi familia. Desde la distancia no podía escuchar la conversación, pero podía ver perfectamente las expresiones de sus rostros. Primero confusión, después molestia, finalmente indignación total. Vi a Florencio levantarse bruscamente de la mesa. Vi a Flavia gesticular enojada. Vi a Luisa ponerse de pie también, claramente furiosa. Toda la familia se había convertido en un torbellino de protestas y exigencias. Nilda mantenía esa expresión profesional que yo le había enseñado, explicando pacientemente la situación mientras ellos se descontrolaban completamente. Podía imaginar sus palabras. «Lo sentimos mucho, pero hubo un error en el sistema. La reserva fue cancelada por un problema técnico. No tenemos mesas disponibles para esta noche». Florencio salió del restaurante primero, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a otros restaurantes, tratando desesperadamente de encontrar un lugar que pudiera acomodar a 13 personas en Nochebuena con tan poca anticipación. El resto de la familia salió después, agrupados en la acera como refugiados de una guerra social. Los vi discutir acaloradamente, señalando hacia el restaurante, claramente culpándose unos a otros por el desastre. Jaime tenía las manos en la cabeza, probablemente calculando cuánto dinero había perdido en gasolina y tiempo. Luisa gesticulaba violentamente, su cara roja de la vergüenza y la rabia. Verónica revisaba su teléfono, probablemente buscando alternativas en internet. Pero la que más me dolió ver fue Rafaela. Mi nieta estaba parada un poco apartada del grupo, con esa expresión de tristeza que me partió el corazón. Ella había estado nerviosa por esta cena desde hace semanas, emocionada por reunir a toda la familia. Por un momento sentí una punzada de culpa. Rafaela no tenía la culpa de las decisiones de su madre. Ella siempre había sido cariñosa conmigo, aunque últimamente también mantenía su distancia por lealtad a Flavia. Pero entonces recordé el mensaje que me había enviado esa mañana. «No puedo ir contra ella, espero que entiendas». Ni siquiera mi propia nieta había tenido el valor de defenderme cuando más lo necesitaba. Vi a Florencio regresar al grupo, claramente frustrado. Probablemente no había encontrado ningún lugar disponible. En Nochebuena, todos los restaurantes decentes estaban completamente reservados desde hace semanas. Flavia sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas también. La vi caminar de un lado a otro, cada conversación claramente más desesperada que la anterior. Podía imaginar sus palabras. «¿No tienen nada? ¿Ni siquiera en el bar? ¿Una mesa pequeña? Cualquier cosa». Después de 30 minutos en la acera, finalmente se dividieron en 2 grupos. Luisa y Héctor se fueron en su auto, claramente disgustados y humillados. Jaime y Verónica lo siguieron, probablemente regresando a casa para cenar algo simple y barato. Flavia, Florencio y Rafaela fueron los últimos en irse. Los vi subir a su auto con esa derrota pesada que solo viene cuando todos tus planes se destrozan públicamente.
Cuando finalmente se alejaron, salí de mi auto y caminé hacia la entrada trasera de Villas. Nilda ya estaba esperándome ahí, con una sonrisa nerviosa en el rostro. ¿Cómo estuvo todo, Nilda? Exactamente como usted esperaba, señora León. Estaban furiosos. El señor Florencio exigió hablar con el gerente general, pero le expliqué que no estaba disponible esta noche. Por supuesto que no estaba disponible. El gerente general era yo, y tenía otros planes para esta noche. ¿Y ahora qué?, preguntó Nilda. Sonreí y miré hacia el restaurante lleno de familias felices, cenando en Nochebuena. Mi restaurante, mi éxito, mi logro secreto. Ahora viene la parte más importante, Nilda. Ahora es cuando mi familia va a aprender quién es realmente Elsa León. Saqué mi teléfono y marqué el número de Flavia. Era hora de la siguiente fase del plan. Un plan que había estado formándose en mi mente durante meses, cada humillación, cada desaire, cada momento en que me habían tratado como invisible. Esta noche iba a recuperar mi lugar en mi propia familia. Y no iban a olvidarlo jamás. El teléfono de Flavia sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz estaba tensa, claramente estresada por el desastre de la reserva. «Mamá, no es un buen momento ahora mismo». «Hola, Flavia. Escuché que tuvieron problemas con su cena de Navidad». Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginar su sorpresa de que yo supiera lo que había pasado. «¿Cómo te enteraste?» Las noticias viajan rápido en una ciudad pequeña, hija. Villas es un lugar muy exclusivo. Cuando una reserva tan grande se cancela, la gente habla. Escuché a Flavia suspirar profundamente. Fue un desastre total, mamá. Perdimos el depósito, no hay ningún otro lugar disponible, y toda la familia está furiosa. No sé qué vamos a hacer. Por primera vez en meses, mi hija me estaba hablando como a una persona real, no como a un problema que quería evitar. La desesperación tenía esa virtud extraña de romper las barreras que el orgullo había construido. ¿Y dónde están pensando cenar ahora? No lo sé, mamá. Florencio llamó a todos los restaurantes de la ciudad. No hay nada disponible. Estamos pensando en pedir pizza y comer en casa, pero después de prometerles a todos una cena elegante, va a ser muy vergonzoso. Pizza. Después de cancelar la reserva más cara de la ciudad, mi familia iba a terminar comiendo pizza en Nochebuena. La humillación debía ser devastadora, especialmente para Flavia, que siempre había sido tan obsesiva con las apariencias. Flavia, tengo una idea, dije lentamente, como si se me acabara de ocurrir. ¿Qué idea, mamá? Bueno, yo tengo algunos contactos en el mundo de los restaurantes. Trabajé durante años en servicios de catering antes de jubilarme. ¿Recuerdas? Tal vez podría hacer algunas llamadas, ver si puedo conseguirles algo. Era una mentira a medias. Sí había trabajado en catering, pero eso había sido hace 30 años. Sin embargo, técnicamente sí tenía contactos en el mundo de los restaurantes. Después de todo, era dueña del más exclusivo de la ciudad. ¿En serio harías eso por nosotros? Después de lo que pasó ayer. La vulnerabilidad en su voz era algo que no había escuchado desde que era niña. Por un momento, solo por un momento, recordé a la Flavia pequeña que solía llorar en mis brazos cuando se lastimaba. Eres mi hija, Flavia. Siempre serás mi hija, sin importar lo que pase entre nosotros. Escuché que comenzaba a llorar al otro lado del teléfono. Mamá, lo que dije ayer, estaba muy estresada. Las cosas en el trabajo han estado terribles, y Florencio tiene problemas financieros que no le ha contado a nadie, y yo siento que todo se está desmoronando, y... Tranquila, hija. No tienes que explicar nada ahora. Déjame hacer unas llamadas y ver qué puedo conseguir. ¿De verdad? ¿Harías eso por nosotros? Claro que sí, pero hay una condición. Silencio. Podía sentir su tensión a través del teléfono. ¿Qué condición, mamá? Si consigo arreglar esto, si logro conseguirles una mesa en un buen restaurante para esta noche, yo voy incluida en la cena. El silencio se extendió por casi un minuto completo. Podía imaginar a Flavia debatiéndose internamente, pesando su orgullo contra su desesperación. Mamá, es que... Flavia, esa es mi condición.
O cenamos todos juntos como familia, o se las arreglan solos con la pizza. Otro silencio largo. Está bien, dijo finalmente. Si consigues arreglarlo, puedes venir. Perfecto. Dame una hora y te llamo de vuelta. Colgué y me quedé ahí parada en el callejón detrás de Villas, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Había ganado, había conseguido que me incluyeran, pero había tenido que usar su desesperación para lograrlo. No me querían ahí por amor, sino por necesidad. Entré al restaurante por la puerta trasera y busqué a Nilda. Necesito que prepares la mesa número 7 otra vez. Misma reserva, misma hora, mismo menú. La misma familia que acabamos de cancelar. Exactamente la misma familia. Pero esta vez, yo voy a estar cenando con ellos. Nilda me miró con curiosidad, pero era demasiado profesional para hacer preguntas incómodas. ¿Alguna instrucción especial para la velada, señora León? Pensé por un momento. Esta iba a ser la noche más importante de mi vida. La noche en que finalmente les mostraría a todos quién era realmente. Sí, Nilda. Quiero que tengas preparado el folder con todos los documentos de propiedad del restaurante. Los contratos, las escrituras, los estados financieros, todo. Y quiero que esté listo para presentarlo en el momento que yo te haga la señal. Por supuesto, señora. Y otra cosa. Quiero que el menú de esta noche sea especial. El mejor que hayamos servido jamás. Entradas, platos principales, postres, vinos, todo de primera calidad. Sin importar el costo. ¿Algún límite de presupuesto, señora León? Sonreí. Esta noche no hay límites, Nilda. Esta noche es mi noche. Regresé a mi auto y esperé 40 minutos más antes de llamar a Flavia otra vez. ¿Flavia? Tengo buenas noticias. ¿En serio? ¿Conseguiste algo? Conseguí una mesa en Villas. El grito de sorpresa al otro lado del teléfono fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. ¿Cómo? Nos acababan de decir que era imposible. Tengo mis contactos, hija. Resulta que hubo otra cancelación de último minuto, y mi amiga en el restaurante pudo acomodarnos. Pero fue muy difícil, tuve que llamar varios favores. Mamá, eres increíble. No puedo creer que hayas logrado esto. Toda la familia va a estar tan agradecida contigo. Agradecida conmigo. Qué concepto tan extraño después de tantos meses de ser tratada como un problema. La reserva es a las 9 en punto. Mesa para 14 personas. ¿14? Pero nosotros somos 13. La mesa 14 incluye mi lugar, Flavia. Otro silencio, pero esta vez más corto. Tienes razón, mamá. Por supuesto que tienes tu lugar. Te debemos una disculpa enorme por lo de ayer. Una disculpa. Después de 70 años de vida, mi hija finalmente me iba a pedir disculpas. Aunque fuera por gratitud y no por amor genuino. Nos vemos a las 9, entonces. ¿Y Flavia? Sí, mamá. Diles a todos que se vistan elegante. Villas es un lugar muy especial, y esta noche va a ser una cena que ninguno de nosotros va a olvidar jamás. Colgué y miré hacia el restaurante. Las luces doradas brillaban a través de las ventanas. Las familias felices cenaban en las mesas que yo había diseñado, en el lugar que yo había creado con mi visión y mi dinero. En 2 horas, mi familia estaría ahí también. Estarían sentados en mi restaurante, comiendo mi comida, siendo atendidos por mis empleados, gastando dinero que iría directamente a mi cuenta bancaria. Y no tendrían la menor idea de nada de esto. Al menos no todavía. Pero antes de que terminara esta noche, toda la verdad iba a salir a la luz. Y finalmente iban a saber quién era realmente Elsa León. A las 8:45 de la noche, entré por la puerta principal de Villas como cualquier cliente normal. El maitre me recibió con una sonrisa profesional, sin dar ninguna señal de que supiera quién era yo realmente. Había entrenado a todo mi personal para mantener mi identidad en secreto absoluto. Buenas noches, señora. ¿Tiene una reserva? Sí, a nombre de Florencio Zamora. Soy parte del grupo familiar. Me guió hasta la mesa número 7, la mejor del restaurante. El mantel era de lino blanco inmaculado,
La cristalería brillaba bajo la luz cálida de las lámparas, y el arreglo floral en el centro era una obra de arte. Todo perfecto, como siempre exigía en mi restaurante. Llegué antes que el resto de la familia intencionalmente. Quería estar ya sentada cuando ellos llegaran, quería ver sus rostros cuando se dieran cuenta de que su madre despreciada había conseguido lo imposible. No tuve que esperar mucho. A las 9 en punto exacto, vi a Flavia entrando al restaurante seguida por toda la familia. Sus expresiones eran de asombro total. Luisa tenía la boca abierta, claramente impresionada por la elegancia del lugar. Héctor miraba alrededor como si estuviera en un museo. Jaime y Verónica caminaban despacio, probablemente calculando cuánto costaría una cena en un lugar así. Florencio cargaba esa botella de vino caro otra vez, pero ahora parecía insignificante comparado con la grandeza del ambiente. Cuando llegaron a la mesa y me vieron ahí sentada, esperándolos, el silencio fue absoluto. «Mamá», dijo Flavia finalmente, «no puedo creer que hayas conseguido esto». «Siéntense», dije con una sonrisa. «La noche apenas está comenzando». Uno por uno, tomaron sus asientos alrededor de la mesa. Podía ver la incomodidad en algunos rostros, especialmente en Luisa, que claramente no había esperado que yo estuviera ahí después de todo lo que habían dicho sobre mí. «Tía Elsa», dijo Jaime nerviosamente, «esto debe haber costado una fortuna en favores. No sabía que tuvieras contactos tan importantes». «Hay muchas cosas sobre mí que ustedes no saben», respondí tranquilamente. El mesero se acercó con los menús y comenzó a explicar las especialidades de la noche. Era Carlos, uno de mis mejores empleados, que había trabajado conmigo desde que abrí el restaurante. Me dirigió una mirada casi imperceptible de respeto antes de comenzar su presentación profesional. «Esta noche tenemos un menú especial de temporada», anunció Carlos. «Comenzamos con un carpaccio de salmón con caviar, seguido de una crema de langosta con trufa blanca. El plato principal es cordero patagónico con reducción de vino tinto y vegetales orgánicos de temporada. Para el postre, tenemos un soufflé de chocolate belga con helado de vainilla de Madagascar». Vi a Florencio tragar saliva cuando Carlos mencionó los precios. Una cena así para 14 personas costaría fácilmente $4,000, sin incluir el vino. «¿Y quién va a pagar todo esto?», susurró Florencio a Flavia, probablemente pensando que yo no podía escucharlo. «No te preocupes», le respondí directamente. «Esta noche es mi invitación». El shock en sus rostros fue inmediato. Luisa dejó caer su servilleta. Héctor me miró como si hubiera dicho que podía volar. «Mamá, ¿cómo vas a pagar una cena así?», preguntó Flavia, claramente preocupada. «Esto debe costar más de lo que gastas en 3 meses». «Flavia, confía en tu madre. Esta noche es especial, y quiero que todos disfrutemos sin preocuparnos por el dinero». Ordenamos la cena completa, incluyendo una botella de vino francés que costaba $800. Vi cómo Jaime hacía cálculos mentalmente, probablemente sumando el costo total y preguntándose cómo era posible que yo tuviera tanto dinero. Mientras esperábamos la primera entrada, Adelaida decidió romper el hielo incómodo. «Tía Elsa, tengo que admitir que estoy impresionada. No sabía que tuvieras este tipo de conexiones. ¿Cómo conoces a gente tan importante?». Sonreí misteriosamente. «He vivido 70 años, querida. En todo ese tiempo, una aprende muchas cosas, conoce mucha gente, construye muchas relaciones». «Pero mamá», insistió Flavia, «siempre nos dijiste que no tenías dinero ahorrado. Siempre dijiste que vivías ajustada con tu pensión». Y es cierto. Vivo muy ajustada por elección propia. Pero eso no significa que no tenga recursos cuando los necesito. La entrada llegó y todos comenzaron a comer en silencio, claramente procesando esta nueva versión de mí que no conocían. El carpaccio de salmón estaba perfecto, como siempre en mi restaurante. A mitad de la cena, mi primo Eusebio, que había llegado tarde, se unió a la conversación. «Elsa, esto es increíble. Este lugar debe ser el más caro de toda la ciudad. ¿Cómo conseguiste que nos atendieran con tan poca anticipación?». «Tengo mis métodos, Eusebio». «¿Pero en serio puedes pagar todo esto?», preguntó Luisa con esa voz condescendiente que tanto odiaba. «No quiero ser grosera, pero todos sabemos cuál es tu situación económica». Era el momento perfecto. El momento que había estado esperando durante meses.
Me levanté lentamente de mi silla. Toda la mesa me miró expectante. Mi situación económica, repetí. ¿De verdad creen que conocen mi situación económica? Hice una señal discreta a Nilda, que estaba observando desde lejos. Ella se acercó inmediatamente con un folder de cuero en las manos. ¿Quieren saber cómo puedo pagar esta cena?, continué. ¿Quieren saber por qué conseguí una mesa en el restaurante más exclusivo de la ciudad? El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las otras mesas. Puedo pagar esta cena porque soy la dueña de este restaurante. Las palabras cayeron como bombas en la mesa. Vi cómo los ojos de Flavia se abrían enormemente. Vi cómo Luisa se quedaba con la copa de vino a medio camino hacia su boca. Vi cómo Florencio dejaba de masticar completamente. ¿Qué dijiste?, susurró Flavia. Que soy la dueña de Villas. De este restaurante donde ustedes quisieron hacer su cena perfecta sin incluirme. Nilda colocó el folder frente a mí y lo abrió. Adentro estaban todos los documentos, las escrituras de propiedad, los contratos de compra, los estados financieros, los reportes de ganancias de los últimos 5 años. Aquí están las pruebas, dije, pasando los documentos alrededor de la mesa. Compré este lugar en 2018 con el dinero que heredé de mi madre. Lo renové completamente, contraté al mejor personal, creé el menú, diseñé cada detalle. Flavia tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era el contrato de compra del edificio, firmado por Elsa León por la suma de $1.2 millones. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real. Y esa cena que están comiendo, esos vinos que están bebiendo, este servicio que están recibiendo, todo viene de mi restaurante. De mi negocio. De mi éxito. Jaime había tomado el estado financiero más reciente. Sus ojos se agrandaron cuando vio las cifras. Tía, esto dice que el restaurante genera más de $3 millones al año en ingresos. Exacto. Y esas ganancias van directamente a mi cuenta bancaria. La cuenta bancaria de la mujer que ustedes consideran un fracaso. El shock en sus rostros era total. Era como si hubieran visto un fantasma, como si la persona que creían conocer hubiera desaparecido y hubiera sido reemplazada por una extraña. Pero yo apenas estaba comenzando. Era hora de que supieran toda la verdad. El silencio en la mesa era ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón mientras observaba las expresiones de shock absoluto en los rostros de mi familia. Flavia seguía mirando los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. No entiendo, murmuró finalmente. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué vivías en ese departamento pequeño? ¿Por qué siempre decías que no tenías dinero? Me senté otra vez, tomé mi copa de vino y la sostuve entre mis manos. Era hora de la verdad completa. Porque quería saber quién me amaba realmente, dije con voz firme. Quería saber si ustedes me querían a mí, a Elsa la persona, o solo a Elsa la mujer con dinero. Eso es absurdo, mamá, protestó Flavia. Nosotros siempre te quisimos. ¿En serio?, le pregunté, mirándola directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué ayer me mandaste un mensaje diciéndome que ya no formaba parte de sus planes? Entonces, ¿por qué tu tía Luisa me dijo esta mañana que yo no tenía nada que aportar a las reuniones familiares? Luisa se puso roja como un tomate. Elsa, yo no quise decir. ¿No quisiste decir qué, Luisa? ¿No quisiste decir que sin trabajo, sin dinero propio, viviendo en un departamento pequeño, yo no era un buen ejemplo para los nietos? Esas no fueron exactamente tus palabras. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Podía ver cómo algunos miembros de la familia se movían incómodos en sus sillas, probablemente recordando todas las cosas crueles que habían dicho sobre mí en los últimos meses. Y tú, Jaime, continué, dirigiéndome a mi sobrino. Esta mañana dijiste que yo siempre había sido intensa, porque preguntaba cómo estaban, porque los abrazaba, porque me preocupaba por ustedes. Dijiste que era porque no tenía mi propia vida. Jaime no pudo sostener mi mirada. Tía, yo. ¿Tú qué, Jaime? ¿Creías que preguntarte cómo estabas era una molestia? ¿Creías que mi amor por ustedes era una carga? Tomé otro documento del folder y lo coloqué en el centro de la mesa. Era mi portafolio de inversiones completo. Esta es mi propia vida,
dije. Además de villas, tengo inversiones en bienes raíces por valor de $4 millones. Tengo acciones en 5 compañías diferentes. Tengo una cuenta de ahorros con más de 2 millones en efectivo. Las cifras flotaban en el aire como acusaciones. Vi cómo Florencio calculaba mentalmente, probablemente dándose cuenta de que yo tenía más dinero que toda la familia junta. ¿Y sabes por qué nunca les dije nada de esto?, continué. Porque cada vez que aparentaba no tener dinero, ustedes me trataban como si fuera invisible. Cuando Adelaida se graduó de la universidad y necesitaba dinero para la fiesta, nadie me pidió ayuda porque asumieron que no podía contribuir. Adelaida me miró con lágrimas en los ojos. Tía, nosotros pensamos. Pensaron que era pobre e inútil. Cuando Eusebio perdió su trabajo el año pasado, vino a pedirle dinero prestado a todos en la familia menos a mí, porque yo era la tía que apenas podía sobrevivir con su pensión, punto. Eusebio tenía la cabeza gacha, claramente avergonzado. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo?, dije, sintiendo como las emociones finalmente comenzaban a desbordarse. Que cuando fingía necesitar ayuda, cuando dejé que Flavia pagara mi parte de la cena de cumpleaños de Luisa el año pasado, lo hice para ver si lo haría con amor o con resentimiento. Miré directamente a Flavia. Y lo hiciste con resentimiento total. Te quejaste durante semanas sobre los gastos extra que yo representaba. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Flavia. Mamá, yo no sabía. Exacto, grité, sintiendo años de dolor saliendo finalmente. No sabías nada. Pero me juzgaste de todos modos. Me trataste como basura de todos modos. Todo el restaurante había comenzado a voltear hacia nuestra mesa. Me di cuenta de que había elevado la voz más de lo apropiado, pero ya no me importaba. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Ayer, continué con voz más controlada, cuando me enviaste ese mensaje excluyéndome de la cena familiar, ¿sabes lo que pensé? Pensé que después de 70 años de vida, después de criarlos, amarlos, sacrificarme por ustedes, mi propia familia había decidido que yo ya no valía la pena. Mamá, por favor, suplicó Flavia. Estábamos equivocados. Completamente equivocados. Sí, estaban equivocados. Pero no sobre el dinero, Flavia. Estaban equivocados sobre algo mucho más importante. Me levanté otra vez y caminé alrededor de la mesa, mirando a cada uno de los miembros de mi familia. Estaban equivocados sobre qué hace valiosa a una persona. Pensaron que porque yo aparentaba no tener éxito material, no tenía nada que ofrecer. Pensaron que mi amor, mi experiencia, mis 70 años de sabiduría no valían nada. Regresé a mi silla y tomé mi copa de vino. Esta mañana, cuando cancelé su reserva original, los observé desde la calle. Los vi parados en la acera, humillados, perdidos, sin saber qué hacer. Y por primera vez en meses, ustedes me necesitaron. Cancelaste nuestra reserva, repitió Florencio lentamente. Tú fuiste quien. Exacto. Yo cancelé su reserva. Porque quería que sintieran, aunque fuera por una noche, lo que se siente ser rechazado por las personas que más amas. El shock se había transformado en algo más complejo ahora. Podía haber culpa, vergüenza, pero también algo que podría ser respeto en algunos de sus ojos. Pero también les di una segunda oportunidad, continué. Cuando Flavia me llamó desesperada, cuando finalmente me necesitó, yo pude haberla dejado sufrir. Pude haber dicho que se las arreglaran solos. Miré directamente a Flavia. Pero no lo hice. Porque a pesar de todo el dolor que me han causado, ustedes siguen siendo mi familia. Flavia se levantó bruscamente de su silla y caminó hacia mí. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a mi silla y puso su cabeza en mi regazo, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Perdóname, mamá, sollozó. Perdóname, por favor. Fui una hija terrible. Fui cruel e injusta y no merezco tu perdón. Puse mi mano en su cabeza y acaricié su cabello, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Flavia, dije suavemente, yo no necesito tu culpa. Necesito tu respeto. Ella levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos de tanto llorar. Lo tienes, mamá. Tienes todo mi respeto. Y mi admiración. Y mi amor. Siempre has tenido mi amor,
pero me dejé cegar por cosas que no importan. Uno por uno, el resto de la familia comenzó a levantarse de sus sillas. Luisa fue la primera en acercarse. «Hermana», dijo con voz quebrada, «yo fui horrible contigo. Absolutamente horrible». Pero yo aún no había terminado. Había una última cosa que necesitaban escuchar. Una última verdad que cambiaría todo para siempre. Mientras Luisa se acercaba con lágrimas en los ojos, yo levanté mi mano para detenerla. No estaba lista para las disculpas aún. Había algo más importante que necesitaba decir. «Siéntense todos», dije con firmeza. «No hemos terminado esta conversación». La familia regresó lentamente a sus asientos, claramente nerviosos por lo que vendría después. Flavia se secó las lágrimas y me miró expectante, como si esperara mi perdón inmediato. «Ahora que saben la verdad sobre mi situación económica», continué, «necesito hacerles una pregunta muy importante. Y quiero que sean completamente honestos conmigo». Tomé un sorbo de vino y los miré a todos uno por uno. ¿Están pidiendo perdón porque realmente entienden que me hicieron daño? ¿O están pidiendo perdón porque descubrieron que tengo dinero? El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este era un silencio pesado, cargado de una verdad incómoda que ninguno quería enfrentar. «Mamá, ¿cómo puedes preguntar eso?», protestó Flavia. «Por supuesto que es porque entendemos que te lastimamos». «¿En serio?», respondí. «Porque hace exactamente 2 horas, cuando me llamaste desesperada porque habían perdido la reserva, tu voz no sonaba arrepentida. Sonaba necesitada. Me necesitabas para resolver tu problema». Flavia abrió la boca para protestar, pero la cerró sin decir nada. «Y tú, Luisa», continué, mirando a mi hermana. «Esta mañana me dijiste que no tenía nada que aportar a las reuniones familiares porque no tenía trabajo ni dinero propio. Ahora que sabes que tengo más dinero que tú, de repente mi presencia es valiosa». Luisa se puso roja otra vez. «Elsa, yo nunca». «Sí lo dijiste. Exactamente eso dijiste. Y Jaime, cuando descubriste que las ganancias del restaurante son de 3 millones al año, tu expresión cambió completamente. De repente tú, tía intensa, se había convertido en alguien respetable». Jaime no pudo sostener mi mirada. «Tía, lo siento mucho. Tienes razón». «¿Ven?», dije, sintiendo una mezcla de tristeza y vindicación. «Esa es exactamente la razón por la que mantuve el secreto durante tanto tiempo. Porque sospechaba que esto era lo que pasaría». Me levanté y caminé hacia la ventana del restaurante. Afuera, la ciudad brillaba con las luces navideñas, las familias caminaban felices por las calles, ajenas al drama que se desarrollaba en mi restaurante. «Cuando era niña», dije sin voltear a verlos, «mi madre me enseñó que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando tiene poder, sino cuando cree que no lo tiene. No cuando es rica, sino cuando aparenta ser pobre. No cuando es respetada, sino cuando es ignorada». Me volteé para enfrentarlos otra vez. «Durante los últimos 5 años, ustedes creyeron que yo no tenía poder, que era pobre, que podían ignorarme. Y me trataron exactamente como lo que pensaban que era, una mujer vieja e inútil». «Pero mamá», dijo Rafaela por primera vez en toda la noche, «nosotros te amamos». «¿Me aman, Rafaela? ¿O aman la idea de mí? Porque cuando pensaron que no tenía nada que ofrecerles, fue muy fácil excluirme de sus vidas». Miré a mi nieta con tristeza. «Tú me enviaste un mensaje diciéndome que no podías ir contra tu madre. Pero ahora que sabes que soy rica, de repente tienes el valor de defenderme». Rafaela comenzó a llorar. «Abuela, yo siempre te he querido». «No, Rafaela. Si me hubieras querido realmente, habrías defendido mi lugar en esta familia sin importar cuánto dinero pensaran que tenía. Habrías dicho que era injusto excluirme, no porque fuera tu abuela rica, sino porque era tu abuela, punto». El dolor en mi voz era evidente ahora. Años de acumulación de pequeñas heridas, de desprecios silenciosos, de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. «¿Saben cuál es la parte más triste de todo esto?», continué. «Que yo realmente esperaba estar equivocada. Esperaba que cuando supieran la verdad, me dijeran que me habían tratado mal sin importar mi situación económica, que mi valor como persona nunca había dependido del dinero.
Tome otro documento del folder, el más doloroso de todos. Este es mi testamento actual, dije, colocándolo en la mesa. Fue redactado hace 6 meses, después de meses de sentirme invisible e ignorada por ustedes. Vi cómo todos se tensaban. La mención del testamento había cambiado la atmósfera otra vez. En este momento, continué, todo mi patrimonio está destinado a organizaciones benéficas. Villas, las propiedades, las inversiones, todo. Ni $1 para ningún miembro de la familia. El shock fue instantáneo. Podía ver cómo algunos hacían cálculos mentalmente, dándose cuenta de que estaban hablando de más de $10 millones. ¿Por qué hiciste eso, mamá?, preguntó Flavia con voz temblorosa. Porque en ese momento sentí que mi familia había muerto. Que las personas que decían amarme en realidad me despreciaban. Que mi dinero terminaría en manos de gente que me había tratado como basura. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Era la primera vez en toda la noche que permitía que mi dolor se mostrara completamente. Pero ahora estoy aquí, dije, dándoles una oportunidad que tal vez no merecen. Una oportunidad de demostrarme que pueden amarme sin importar mi cuenta bancaria. ¿Cómo podemos hacer eso, mamá?, preguntó Flavia desesperadamente. Dinos qué tenemos que hacer. No es lo que tienen que hacer, Flavia. Es lo que tienen que ser. Tienen que ser las personas que me amen aunque vuelva a vivir en un departamento pequeño. Aunque vuelva a aparentar no tener dinero. Aunque no pueda pagar cenas caras o resolver sus problemas económicos. Miré alrededor de la mesa, viendo las caras llenas de culpa y desesperación. Porque esa es la prueba real del amor familiar. No amar a alguien por lo que puede darte, sino por lo que es. Y ustedes fallaron esa prueba miserablemente. El silencio que siguió fue el más profundo de toda la noche. Porque todos sabíamos que era cierto. Y todos sabíamos que tal vez ya era demasiado tarde para arreglarlo. El silencio se extendió por varios minutos. Podía ver a mi familia procesando todo lo que había dicho, el peso de sus acciones cayendo sobre ellos como una montaña. Flavia tenía la cabeza entre las manos, Luisa miraba fijamente su plato, Jaime se secaba los ojos discretamente. Finalmente, Florencio fue quien rompió el silencio. Elsa, dijo con voz quebrada, tienes razón en todo lo que has dicho. Completamente razón. Y no tenemos excusa para haberte tratado como lo hicimos. Se levantó de su silla y caminó hacia mí. Pero quiero que sepas algo. Si mañana descubriera que todo esto era una broma, que en realidad no tienes un centavo, que Villas no es tuyo, que vives realmente con problemas económicos, yo seguiría aquí pidiéndote perdón por haberte faltado el respeto. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado más excusas, más justificaciones. Porque el problema nunca fue tu dinero, continuó. El problema fuimos nosotros. Nosotros que nos volvimos arrogantes, que nos creímos mejor que tú, que olvidamos todo lo que hiciste por nosotros cuando crecíamos. Rafaela se levantó también, con lágrimas corriendo por su rostro. Abuela, papá tiene razón. Yo me he pasado las últimas 2 horas recordando todas las veces que fuiste cariñosa conmigo, todas las veces que me apoyaste, todas las veces que estuviste ahí cuando mis propios padres estaban demasiado ocupados. Caminó hacia mí y se arrodilló junto a mi silla. Y me avergüenzo profundamente de no haber defendido tu lugar en nuestra familia. No porque seas rica o pobre, sino porque eres mi abuela. Porque me amas. Porque mereces respeto. Una por una, el resto de la familia comenzó a levantarse. Pero yo levanté mi mano para detenerlos. Siéntense, dije firmemente. No necesito un desfile de disculpas. Necesito que entiendan algo mucho más profundo. Regresé a mi asiento y los miré a todos. Esta noche no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de decidir qué tipo de familia queremos ser de aquí en adelante. Tomé el testamento de la mesa y lo sostuve en mis manos. Tengo 70 años. No sé cuántos años me quedan, pero sé una cosa, no voy a desperdiciar el tiempo que me queda fingiendo que esta noche no pasó. ¿Qué significa eso, mamá?, preguntó Flavia con voz temblorosa. Significa que las cosas van a cambiar completamente. Voy a seguir viviendo en mi departamento pequeño, voy a seguir gastando modestamente, voy a seguir aparentando ser la misma Elsa de siempre. Vi confusión en sus rostros.
Pero ahora ustedes saben la verdad. Y vamos a ver si pueden amarme y respetarme sabiendo que no necesito nada de ustedes. Vamos a ver si pueden incluirme en sus vidas porque me quieren, no porque me necesitan. Por supuesto que podemos, dijo Luisa desesperadamente. Te lo prometo, hermana. No me prometas nada, Luisa. Demuéstramelo. Demuéstramelo cuando no haya dinero de por medio, cuando no haya favores que pedirme, cuando sea solo tu hermana mayor que quiere pasar tiempo con su familia. Me levanté y caminé hacia Nilda, que había estado observando discretamente desde lejos durante toda la conversación. Nilda, por favor, trae la cuenta. Señora León, usted sabe que no hay cuenta. Es su restaurante. Las palabras de Nilda cayeron como una última bomba en la mesa. Habían estado tan absortos en la revelación de mi patrimonio que habían olvidado momentáneamente que estaban cenando en mi propio restaurante. Exacto, dije, regresando a la mesa. No hay cuenta porque están cenando en mi casa. En el lugar que yo construí, con mi dinero, con mi visión, con mi trabajo. Tomé mi cartera y saqué 14 tarjetas elegantes. Estas son tarjetas de regalo para Villas, anuncié. Una para cada uno de ustedes. Cada tarjeta tiene un valor de $500. Vi cómo sus ojos se iluminaban involuntariamente ante la mención del dinero, y eso me confirmó que aún había mucho trabajo por hacer. Pero hay una condición, continué. Solo pueden usar estas tarjetas si me invitan a cenar con ustedes. No pueden venir a mi restaurante sin incluirme. No pueden beneficiarse de mi generosidad mientras me excluyen de sus vidas. El mensaje era claro. Era mi forma de asegurarme de que nunca más pudieran olvidarse de mí o tratarme como invisible. Mamá, dijo Flavia, no necesitas sobornar nuestro amor. No es un soborno, Flavia. Es un recordatorio. Un recordatorio de que Elsa León no es una mujer invisible. Un recordatorio de que merezco respeto y cariño, con dinero o sin él. Guardé el testamento en mi cartera y los miré a todos por última vez esa noche. En cuanto al testamento, dije, seguirá igual por ahora. Tengo que ver acciones, no palabras. Tengo que ver cambios reales, no promesas de Nochebuena. Flavia comenzó a protestar, pero yo la detuve. No, Flavia. Esto no se arregla con una noche de lágrimas. Se arregla con años de tratarme como la matriarca de esta familia que soy. Se arregla con respeto consistente, con amor genuino, con inclusión verdadera. Me levanté para irme. Terminen su cena, dije. Disfruten el postre. Brinden por la familia. Pero recuerden que desde esta noche, las cosas son diferentes. Caminé hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, me volteé una última vez. Y si algún día deciden que realmente han cambiado, que realmente entienden mi valor como persona independientemente de mi cuenta bancaria, entonces hablaremos sobre el futuro. Salí del restaurante y caminé hacia mi auto bajo las estrellas navideñas. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz conmigo misma. Había recuperado mi dignidad. Había mostrado mi valor. Había establecido mis límites. Y ahora, finalmente, sabría si tenía una familia que me amaba de verdad, o si solo tenía parientes interesados en mi dinero. El tiempo se encargaría de darme esa respuesta. Pero una cosa era segura, Elsa León nunca más sería invisible para nadie. Nunca más. Arranqué el auto y conduje hacia mi pequeño departamento, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Esta había sido, sin duda, la mejor Navidad de mi vida. Porque finalmente había recuperado el respeto que merecía. Y eso valía más que todos los millones en mi cuenta bancaria.